Ahora Jesús llega al otro lado y se encuentra con una situación muy interesante que a la misma vez era desesperada. Imagínatela, usa tu imaginación. Dos hombres que están apartados de la sociedad. Estos hombres viven en las tumbas. Sus casas eran las tumbas. ¿Puedes imaginarte eso? Y sus casas eran las tumbas, era el cementerio, porque estos dos hombres eran hombres que estaban endemoniados, estaban poseídos por el enemigo de Dios. Se pasaban gritando de día, de noche, haciéndose ellos mismos daño. Si alguien pasaba por allí, ellos le hacían daño también a la persona. Así que la gente le tenía miedo, le tenía mucho miedo a estos dos hombres. Estaban en una situación desesperada. Para los ojos del mundo, para los ojos de la gente, estos dos hombres no tenían solución. Eran hombres que ya no tenían esperanza. Eran hombres que habían llegado al punto más bajo al permitir que Satanás dominara sus vidas, dominara sus mentes. Pero hasta ahí llegó Jesús. El poder salvador que tiene Jesús sobre las fuerzas espirituales. Nosotros podemos comprobar que todavía y seguirá siendo hasta el fin, Jesús tiene el dominio sobre todas las cosas, inclusive sobre lo que el enemigo quiera hacernos. Es Dios el que dice, hasta aquí vas a llegar. Es Dios el que dice, de aquí no vas a pasar. Vamos a ver también cómo es la compasión de Jesús por aquellos que han sido rechazados y marginados por estar en una situación tan difícil como la que tenían aquellos dos hombres. Y vamos a ver también cuál es la capacidad de transformar vidas y no transformarlas a medias. Cómo Dios hace para transformar una vida y hacerlo completamente. Hacer una transformación completa. Después de nosotros conocer la historia, nosotros podemos darnos cuenta que el propósito de Jesús era alcanzar a estos dos hombres. Aquí nosotros vemos que Jesús va aún donde nadie iría. Las personas que estaban allí no querían tener ningún tipo de relación con estos dos hombres. Como les dije, estaban marginados, estaban apartados, la gente le tenía miedo, pero Jesús fue exactamente a ese lugar a donde nadie quería ir. Cruzó el mar para ir a esta región de los gentiles. Pasó la tormenta para llegar a ayudar a estos dos hombres. Estos dos hombres que además eran violentos y sin esperanza. Que nadie los podía contener, que nadie los podía controlar, que habían estado encadenados, los habían encadenado, pero no habían tenido éxito tampoco, habían roto las cadenas. Ahí a ese lugar Jesús decidió ir. Jesús no le huye al caos. Si yo no sé por qué problema, dificultad o como decimos la palabra caos, estarás pasando o estará pasando un familiar tuyo, estará pasando un amigo, una amiga tuya. Jesús no le huye al caos. Jesús va de frente. Él va al encuentro del perdido. Aunque sea el más despreciado por la sociedad, aunque sea el que está pasando por la situación más difícil, aunque sea el que todos dicen está poseído por el enemigo de Dios y todos dicen nadie lo va a poder controlar. Ahí va Jesús. O sea, Jesús va al desesperado. Jesús va hasta donde tú estás sin esperanza, sin solución, donde crees que ya no hay salida. Pero allí va Jesús. Eso es un reflejo de lo que dice la palabra de Dios en otros textos, como en Lucas capítulo 19, versículo 10, donde dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ya estudiamos un texto donde dijimos, el Señor no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos, Él no vino a buscar a los justos, vino a buscar a los pecadores. Y hablamos que el pecado es como una lepra fatal que pudre el alma hasta que apesta el cuerpo. Pero a Jesús no le importa. Él va a venir hasta donde ti, Él va a venir a buscarte, Él va a venir a tu encuentro. Cruzó el mar de Galilea, atravesó la tormenta para llegar a la orilla a encontrarse con estos dos hombres desesperados. La historia dice, hablando un poquito de esa primera parte y juntándolo con la segunda parte que vamos a decir que es Jesús tiene la autoridad sobre el mundo espiritual. Jesús es el que tiene la autoridad sobre el mundo espiritual. Es interesante, Jesús llega a la otra orilla en la mañana después de esa tormenta tan terrible donde todo el mundo dijo, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen?
Y ahora llegan los discípulos, se bajan de la barca, y cuando se bajan de la barca, ahí vienen estos dos hombres gritando y vociferando y haciendo ruido. Y todo el mundo se dio cuenta que eran dos personas que estaban mal. ¿Y sabe qué hicieron los discípulos? Huyeron. Se fueron. Y aquí viene algo que me llama la atención, porque lo vemos ocurrir varias veces en la palabra de Dios. Y es una representación de lo que nosotros también podemos hacer. ¿Qué hacemos cuando llegan los momentos difíciles? ¿Qué hacemos cuando llegan los momentos difíciles? Pues lo que hicieron los discípulos cuando vieron que venía el problema fue salir huyendo del problema. Y muchas veces yo quiero que sepas, amigo, que huir del problema no lo va a solucionar. Siempre debemos enfrentar nuestros problemas para que puedan ser solucionados. Problemas pueden solucionarse si los enfrentas. Pero claro, tienes que entender que de la misma forma que los discípulos no podían haber enfrentado la tormenta que ocurrió antes solos, tampoco podemos enfrentar nosotros los demás problemas, especialmente los problemas espirituales, por nuestra propia cuenta. Necesitamos enfrentarlos con Jesús. Ahora los discípulos llegan a la orilla, los dos hombres vienen gritando y los discípulos salen huyendo, y cuando llegan a la barca para montarse en la barca y decir, vámonos, que aquí hay dos locos que nos van a matar. Vámonos. Cuando miran, adiós, pero ¿y dónde está Jesús? Y es curioso porque esa misma noche, en medio del problema, los discípulos clamaron a Jesús, y porque no escuchaban la voz de Jesús, pensaban que Jesús los había abandonado. Ahora ellos abandonaron a Jesús. ¿Cómo es que a veces cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros problemas, a nuestras dificultades, salimos huyendo y nos olvidamos de Jesús? Sea el problema un problema del hogar, un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema con el trabajo, un problema financiero, un problema con la escuela, un problema con el carro, el problema que sea, muchas veces simplemente lo vemos venir, salimos corriendo y nos olvidamos de Jesús. Y cuando los discípulos estaban a punto de montarse en la barca, fue que vinieron a darse cuenta que Jesús no andaba con ellos. A mí me gusta enfatizar la idea de que si tú miras a tu lado y te das cuenta que Jesús no está andando contigo, tienes tiempo para regresar. Recuerda cuando hablamos de la historia de Jesús y sus padres que se fueron y lo dejaron en el templo a los 12 años, pero tuvieron tiempo de regresar a buscarlo. Los discípulos dejaron a Jesús con el problema, con estos dos pecadores, con estos dos endemoniados. Están dejando a Jesús aún sin darse cuenta. Pero hicieron lo mejor. Y lo que nos muestra a nosotros la gran enseñanza de lo que nosotros debemos hacer. Regresaron a buscar a Jesús. No sé, a lo mejor se hubieran montado en la barca para regresar a la otra orilla, se hubieran enfrentado a otra tormenta y sin Jesús en la barca se hubieran hundido. Pero ellos regresaron a buscar a Jesús. Y cuando regresan a buscar a Jesús, los versículos 6 al 13, se enfrentan a una conversación. Es la conversación entre Jesús y los endemoniados. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Claro, no le está preguntando directamente a los dos hombres, porque los dos hombres, aunque querían hablar, no podían hablar porque estaban poseídos por Satanás, por los ángeles del enemigo. Así que los ángeles respondieron, estos ángeles caídos, uno de ellos respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Estaban muy alejados de Dios y a la misma vez tan cerca, porque aunque estos dos hombres estaban alejados de Dios espiritualmente, ahora estaban allí delante del único que podría ayudarlos. Pero había una guerra interna en ellos, que es la guerra entre ellos luchando por querer encontrarse con su salvación y el enemigo luchando para que ellos no se encontraran con su salvación. Interesante que estos demonios reconocen a Jesús. Te ven que en el versículo dice, en los textos dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
tienen que recordar ustedes que todos los ángeles conocían a Jesús, pues Jesús es el capitán de todos los ejércitos celestiales, donde estaban todos los ángeles antes que se fueran y que hicieran una revolución en contra de Dios y Dios tuviera que echarlos del cielo. Así que ellos reconocen a Jesús, lo reconocen como el Hijo del Altísimo. Y ahora en esta conversación nosotros encontramos que ellos saben que Jesús les va a ordenar que salgan de aquellos hombres y le piden a Jesús permiso para entrar en los cerdos que estaban siendo cuidados en las colinas. Entonces Jesús les dijo, vayan. Y esto nos muestra la autoridad que tiene Jesús. O sea, no hay un poder, y ya vamos a ver esa como la tercera lección, pero aquí para que más o menos veamos, no hay ningún poder que nos pueda ser vencido por Jesús. El poder de Cristo es absoluto. El poder de Cristo ante las tinieblas es completo. No hay cadena espiritual que Jesús no pueda romper. Amén. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay, repito, no hay cadena espiritual que Jesús no pueda romper. Entonces, nosotros tenemos que pensar, si hay una cadena espiritual en tu vida, hay algo que está deteniendo tu desarrollo espiritual. Si hay algo que está evitando que tú crezcas espiritualmente, pues debemos dar un paso más con Jesús, ¿no les parece? Porque Él ha dicho, y por la historia que estamos viendo que no hay una cadena espiritual que Jesús no pueda romper. Me acuerdo que en Puerto Rico hay este canto que dice, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe todas las cadenas. Y nosotros podemos poner nuestra confianza en Jesús, que si hay una cadena espiritual en nuestra vida o en la vida de un familiar o de un amigo, aún nosotros podemos interceder y saber que Jesús rompe toda cadena espiritual. Jesús no transforma a medias. Cuando los discípulos llegan, e incluso cuando llega la gente del pueblo, y no vamos a hablar de todos los detalles de la historia, porque en la historia vemos cómo la gente del pueblo supo acerca de esto, y quizás en algún momento hablaremos un poco más de esto, y a pesar de que Jesús había hecho un milagro, la gente del pueblo se enojó, porque ellos estaban más preocupados por las cosas materiales, por el sueldo, por el dinero que ganaban criando cerdos, que por la vida de aquellos dos hombres que habían sido liberados. Lo que es importante aquí es que cuando llegan a ver a estos dos hombres, los encuentran libres de los demonios. Antes eran desnudos, ahora están vestidos. Antes eran violentos, ahora no son violentos. Antes estaban brincando, tirando piedras, saltando. Ahora están sentados, cuerdos, alante de Jesús. Jesús los libera y los restaura y restaura su dignidad. Ahora están vestidos. Y me llama la atención porque en Apocalipsis nosotros encontramos que a la iglesia de la Odisea se le dice que no se da cuenta que es pobre y desnuda y se le invita a vestirse con la justicia de Cristo. Y esta es la condición de los que somos desnudos espiritualmente. Nos alejamos de Dios. El enemigo quiere tomar posesión. Andamos sin el manto de la salvación. El Señor Jesús nos ofrece, como le ofreció a aquellos dos hombres, el manto que ahora podemos decir el manto de la salvación. Y ahora ellos están sentados tranquilamente escuchando a Jesús, vestidos y en su sano juicio. Gloria a Dios. Amén. Porque la liberación de Jesús es completa. La transformación que Jesús quiere hacer de tu vida es completa. La transformación que Jesús quiere hacer de tu matrimonio es completa. La transformación que Jesús quiere hacer de tus hijos, tu mente, tu salud. La transformación que Dios quiere hacer es completa. Y ciertamente quizás hay algunas cosas que aquí no se completarán.
Por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba de un problema que tenía con su vista y el Señor Jesús le dijo, bástate con mi gracia, confórmate con la salvación que te he dado. Pero el apóstol escribe que cuando Cristo venga seremos transformados completamente, que no quedará nada corruptible en nuestro cuerpo, seremos totalmente incorruptibles, que ahora somos mortales, pero seremos inmortales cuando el Señor Jesús venga. Así que de una forma u otra se cumplirá la palabra y el cambio será completamente en el ser humano. Pero en términos actuales, por ejemplo, de nuestro pecado, el Señor Jesús cuando habla aquí de que nosotros seremos transformados completamente, que el ser humano es transformado completamente, es, por ejemplo, si nosotros somos agresivos con la gente a nuestro alrededor y abrimos nuestro corazón a Jesús, Jesús no nos va a transformar un poquito, o sea que a veces sí voy a ser agresivo y a veces no. Jesús va a transformarnos de tal manera que yo no voy a ser agresivo. Quizás a veces se me sale porque me suelto de Jesús y entonces tengo que agarrarme de Él, pedir perdón a aquellos que lastimé y entonces volver a caminar en un ambiente en el cual yo no sea agresivo, por usar la palabra agresivo, pero pueden ser otras cosas. La verdadera libertad y restauración solo proviene de un encuentro con Cristo. Aleluya. Mire, aquel hombre solamente podría haber sido libertado al encontrarse con Jesús, porque era Jesús el único que tenía el poder en el nombre del Padre y por la fuerza del Espíritu Santo de decirle a aquellos ángeles malos, sálganse de aquí y dejen a estos hombres tranquilos. Y es lo mismo que puede hacer con nuestra vida, es lo mismo que puede hacer con nosotros. Recuerden que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no tengo que ser lo que era antes. La palabra de Dios dice, algunas de estas cosas eran ustedes antes, pero ya no. Hemos sido transformados por Cristo Jesús. Y la última parte de esta historia tiene que ver con el testimonio. Y es que, fíjense, hay una cita muy linda que dice, cada cristiano, cada hijo de Dios nace en el reino de Dios como un misionero. Y hoy, mientras escuchaba parte de esta historia del deseado a toda la gente, una de las cosas que dice es que cuando nosotros damos testimonio, nosotros cuando le hablamos a otros de Jesús, nosotros crecemos en nuestra vida espiritual. Entonces una forma de crecer en nuestra vida espiritual es hablarle a otros de Jesús. Y yo podría entonces decir, si no estás creciendo espiritualmente, a lo mejor no le estás hablando a otros de Jesús. Y dices, pero yo no puedo hablarle a otros de Jesús, me da mucha pena, es que me da cosa, me da timidez. Bueno, pero mira la historia de estos hombres. ¿Cuántos estudios bíblicos habían tomado estos hombres? ¿Cuántos años de universidad habían tomado teología? ¿Cuánto tiempo habían estado en la escuela estudiando la Biblia? ¿De qué fueron a hablar entonces? Si Jesús convierte a estos libertados en testigos, ¿de qué iban a hablar ellos? Pues muy sencillo. La palabra de Dios dice en los versos 18 al 20 que Jesús les dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahora, cuán difícil es ir donde alguien y decirle, contarle cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Claro, esto también nos ayuda a que tenemos que aprender cómo hablar con las personas, porque no vamos simplemente a donde una persona a decirle, mira lo que Dios hizo conmigo. Vamos a donde una persona, tenemos que hacernos amigos de esa persona, quizás preguntarle, oye, ¿cómo te ha ido? Y quizás resaltar la idea de que, oh, gloria a Dios, que Dios te protegió en ese accidente, por ejemplo, ¿no? Y hablarle de eso hasta que podamos nosotros decirle, mira, Dios ha hecho algo grande conmigo. Y en el caso de estos hombres, ellos tenían mucho que contar, porque ellos habían sido rechazados, despreciados, poseídos por el demonio y ahora estaban libres, vestidos con la ropa que Jesús les había puesto. Y ahora podían ir y decirle a otros,
a otros que antes los veían y los consideraban malos, horribles y terribles, que eran peligrosos, a la gente que los conocía, en su familia, que sabían que ellos vivían en el cementerio porque no podían vivir en otro lugar. Y ahora los veían y podían mirarlos y decir, muchacho, pero ¿qué te pasó? Y ellos entonces podían decir, hay un hombre que se llama Jesús, que llegó a la orilla de la playa ayer y él me transformó. Él tenía y tiene el poder de decirle a los ángeles malos que se vayan. Él tenía y tiene el poder de decirle al enemigo de Dios que nosotros somos de Jesús y somos de Dios. Él tenía y tiene el poder de vestirme con sus ropas. Él tenía y tiene y tuvo el poder de hacer un cambio en nuestra vida. Y todo el mundo que los veía, y sabía que ellos habían estado en esa condición tan terrible, ahora podían escuchar de sus labios cómo Jesús los había transformado. Pero ¿y cómo se aplica eso a nosotros? Bueno, cada vez que yo pregunto ¿qué ha hecho Dios por ti hoy o esta semana? Hasta en las cosas más pequeñas, como yo les contaba el otro día, del árbol, por ejemplo, que cayó en el patio de mi casa. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que no son miembros de la iglesia y decirles así directamente, Dios hizo un milagro. Y algunos de ellos quizás aceptan la expresión Dios hizo el milagro, otros no, pero tengo la oportunidad de decirles lo que Dios ha hecho por mí. Pero no tiene que llegar a esperar a que un árbol caiga cerca de tu casa. Cualquier cosa durante el día, en tu vida, cualquier cosa que ocurre, tú puedes ver la mano de Dios trabajando, ¿sí o no? Y si podemos ver la mano de Dios trabajando, podemos decirle a otro, mira lo que Dios ha hecho por mí. Mira cómo Dios cuidó a mi hijo para llegar a Texas. Ya estamos pidiendo que cuide a mi hija que va camino a California. Dios convierte a los libertados en testigos. Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es curioso, el hombre quería irse detrás de Jesús. ¿Quién no? El que los libertó, el que hizo el milagro tan grande. Yo me voy detrás de él. Este es el único que me puede mantener alejado de los poderes del mal. Yo quiero seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no me van a seguir de esa forma. Van a seguirme de otra forma. Vayan y cuéntenle a su familia y a sus amigos lo que yo hice por ustedes. Podemos contarlo como el primer misionero entre los gentiles de Decápolis, el primero. Y miren, yo creo que eso debe ser un principio en tu vida, en la mía. Es la única, hay una cita que dice que la mejor manera para ganar almas para Cristo es hacerse amigos de ellos, ganar la confianza de las personas, suplir sus necesidades, contarles, incluyendo todo esto, porque esa es la parte de ganar su confianza. Parte de ganar su confianza es contarle lo que Dios ha hecho conmigo. Mira lo que Dios hizo conmigo. Ay, qué bueno que Dios hizo esto contigo. Y resaltar las maravillas que Dios hace. Y luego entonces poder decirle, vente, vamos a conocer a ese Jesús. Vamos a conocer a ese Dios. Esta última lección, la lección número 4, es que todo aquel que ha sido transformado por Jesús tiene una misión. Y es testificar del poder de Jesús. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, hace una referencia a esto diciendo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús habla de que nosotros seremos testigos de lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas personas se han levantado, se han puesto aquí al frente, quizás en esta misma iglesia, o los han visto que estuvieron metidos en el pecado, que Satanás los tenía poseídos en la droga, en el alcohol, en el sexo, y que Dios les libertó, y que porque Dios les libertó pueden levantarse y decir, Dios también lo puede hacer contigo. Amén. Dios, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Tan pronto este evento sucedió, la gente de aquel lugar le pidieron a Jesús que se fueran. No iba a ser un momento para ir a dar una campaña de evangelismo allí. Toma tiempo, esto es una lección muy grande.
No era el momento para ir con los discípulos, los obreros bíblicos, el Cristo, el predicador, el evangelista, a hacer una campaña en aquel lugar. La gente simplemente no iban a recibir a Jesús. No lo iban a recibir. Pero sí recibieron a los que ellos conocían. Una lección para nosotros. Ellos no iban a recibir a Jesús y a los discípulos, pero sí recibieron a aquellos dos hombres que ellos conocían y que habían sido transformados por Jesús. A ellos los escucharon. Y la historia dice que cuando Jesús regresó a aquel lugar, entonces sí, la ciudad y mucha gente de aquel lugar vinieron para ver al que había hecho un milagro tan grande en aquellos dos hombres que habían sido endemoniados. Ahora sí se juntó la gente y nosotros queremos conocer al que hizo este milagro en tu vida. Nosotros queremos conocer al que te ayudó en esto. Nosotros queremos conocer al que te dio fuerza. Nosotros queremos conocer al que tuvo poder sobre los demonios que tú tenías. Queremos conocer al que te dio la victoria. Señores, y así mismo va a llegar la gente a nuestra iglesia. Porque la gente van a decir, yo quiero conocer a ese Dios que hizo eso por ti. Yo quiero conocer a ese Dios que aún en medio de la tormenta te mantiene feliz, te mantiene en paz, te mantiene tranquila, te mantiene tranquilo. Yo quiero conocer a ese Dios que ha hecho tan grandes cosas contigo. Y por eso la Biblia dice que si nosotros levantamos a Jesús, la gente serán atraídas hacia Él. ¿Se dan cuenta? Si nosotros levantamos a Jesús, todos serán atraídos hacia Él. Mis amados, quizás alguno de ustedes representa al gadareno, a uno de los gadarenos en esta noche, o en este día, que tiene unas cadenas de las cuales necesita ser libertado. Quiero que sepas en el nombre de Jesús que esas cadenas pueden quedar rotas si se lo permites. Si tú le permites a Jesús romper esas cadenas, las rompe hoy mismo, en este instante. Tú le permites a Jesús romper las cadenas y las rompe. ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad del cementerio y bajar la montaña para encontrarte con Jesús? ¿Cuáles son las cadenas que necesitas romper en tu vida? Cadenas de tu conducta, cadenas de tu mente, cadenas espirituales, cadenas con la música, con la comida, cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que necesitas romper en tu vida? En el nombre de Jesús, esas cadenas pueden ser rotas. Porque no hay una cadena espiritual que Jesús no pueda romper. Porque no hay un lugar donde Jesús no vaya, no importa lo difícil que sea o lo feo y lo terrible que sea. Porque Jesús te va a transformar completamente. Y luego podrás decirle a otros lo que Jesús ha hecho por ti. Que Dios te bendiga.